Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Nuestra imagen del día no puede ser otra que la que resume el momento histórico y emocional que se vivió en la Plaza de San Pedro en la madrugada de hoy para Colombia, con los funerales del Papa Francisco. La presencia de más de 250.000 personas y representantes de por lo menos 150 países, mostrando reverencia hacia el pontífice argentino, dieron cuenta de una admiración mundial por el prelado, 12 años después de asumir como jerarca de los católicos en el mundo. Tenemos información en directo desde el Vaticano. Por ahora les decimos buenas tardes, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. Adiós a Francisco. El cuerpo del pontífice descansa en su tumba en la iglesia de Santa María la Mayor, a donde llegó en un papamóvil adaptado. Una ceremonia privada culminó una semana de rituales luego de su muerte. Terminaron los funerales de Francisco, 250.000 personas, cerca de 150 delegaciones diplomáticas, entre ellos 50 mandatarios, le dieron el último adiós al Papa venido del fin del mundo. Repicaron las campanas de la Basílica de San Pedro y también se silenciaron hasta que el cónclave de cardenales elija un nuevo Papa. Estuvimos con los feligreses que acompañaron a Bergoglio hasta su última morada. Con fe y devoción, Bogotá se unió al luto mundial por el Papa Francisco. La Catedral Primada celebró una gran misa exequial este sábado para honrar la vida, el legado de humildad y la histórica figura del primer pontífice latinoamericano. En noticias locales, continúan las emergencias por lluvias en Bogotá. Según el más reciente balance del IDIGER, en las últimas horas se reportaron 56 eventos en 12 localidades, la mayoría de ellos inundaciones por daños en alcantarillado. Al borde de la tragedia, el colapso de un muro en Corabastos, a un costado de la famosa bodega Reina, dejó a 3 personas lesionadas que fueron valoradas por organismos de socorro. Estamos en directo. Jornada de manifestaciones. La mañana de este sábado comenzó con un bloqueo total en ambos sentidos en la vía que comunica a Bogotá con La Calera. ¿Qué pedían? En minutos les contamos. Impactante siniestro vial en Guaduas, Cundinamarca. En video quedó registrado cómo el conductor de una tractomula, al parecer, se quedó sin frenos y se estrelló, lo que le causó la muerte en el lugar. La vida por una gorra. Un menor fue apuñalado en el barrio La Libertad de Bosa, al parecer en disputa por uno de estos elementos. Una persona fue aprehendida por los hechos. Es el segundo ataque en el sur en una semana. Colombia es el amo y señor del Campeonato Panamericano de Ciclismo. Juliana Londoño logró la tercera medalla de oro en la historia para el país en la modalidad de ruta. Y desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá celebramos el Día del Niño con autores y literatura infantil. Además, presentamos algunos de los libros más destacados sobre la vida y el legado del Papa Francisco. Esto es City Noticias del mediodía, fin de semana por toda Bogotá. Comenzamos. Adiós, Papa Francisco. Y comenzamos con la noticia que conmueve al mundo. El adiós al Papa Francisco. El cuerpo del pontífice descansa ya en su tumba en la iglesia de Santa María la Mayor, a donde llegó en un papamóvil adaptado.
Luego de poco más de 4 horas de ceremonia, terminaron los funerales más sentidos que haya vivido un jerarca de la Iglesia Católica en la era moderna. Marco Mosquera está en Ciudad del Vaticano. Marco, usted tiene los detalles y todo el resumen de esta gran ceremonia. Adelante. Compañeros televidentes, buenas tardes. Cae la tarde en Roma y en la que está a mis espaldas, la Basílica de Santa María la Mayor. Fue enterrado esta tarde el cuerpo del Papa Francisco luego de una procesión solemne por las principales calles del corazón de Roma, que siguió a su funeral público en la Plaza de San Pedro. Un evento con todo el rigor de la Santa Sede, muy emotivo para las miles y miles de personas que llegaron hasta allí. 400.000 personas exactamente acompañaron los eventos de despedida del máximo jerarca de la Iglesia Católica hasta la semana pasada. Esta cifra la ha entregado Roma. Dice que 250.000 fueron quienes asistieron hasta la Plaza de San Pedro y sus alrededores, porque muchos no pudieron ingresar y tuvieron que observar el evento por las pantallas que el Vaticano había instalado en las vías que rodean a la Plaza de San Pedro, y otras 150.000 por las calles por donde pasó el cortejo fúnebre, el féretro del Papa Francisco en uno de los papamóviles que utilizó el pontífice en vida en una visita a Asia. Los detalles de lo que sucedió hoy aquí en Roma y en Ciudad del Vaticano en el siguiente informe. Cuando el reloj de la Basílica de San Pedro marcaba las 10 de la mañana, hora de Roma, 3 de la mañana en Colombia, el cardenal decano Giovanni Battista Re, el Colegio Cardenalicio y toda la curia comenzaron la marcha con el féretro del Papa Francisco desde el interior de la Basílica hasta la plaza, para comenzar con el último adiós del primer pontífice latinoamericano. El libro abierto de los evangelios, el incienso y el agua bendita acompañaron el comienzo de la ceremonia. La llegada de 50 mandatarios del mundo y cerca de 150 delegaciones en total enmarcaron un hecho histórico que fue completado con por lo menos 250.000 personas que abarrotaron la Plaza de San Pedro en toda su extensión hacia la Avenida de la Conciliación, la vía que de Roma conduce a la Santa Sede. La llegada de los presidentes Donald Trump, el ucraniano Volodymyr Zelensky, el rey Felipe de España y de los latinoamericanos Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Javier Milei de Argentina no pasaron desapercibidos ni en la transmisión del Vaticano ni entre los miles de fieles que asistieron a los funerales. Ante el desencadenamiento de tantas guerras en los últimos años, con horrores inhumanos e innumerables muertes y destrucciones, el Papa Francisco ha alzado incesantemente su voz, implorando la paz, invitando a la ragionevolezza, y llamando a la sensatez, a la negociación honesta para encontrar posibles soluciones, porque la guerra, ha dicho, la guerra es solo muerte de personas, destrucción de casas, hospitales y escuelas. La guerra lascia sempre una sua espressione. La guerra siempre deja al mundo peor que antes, decía él. Siempre es una derrota. Es una derrota dolorosa y trágica para todos. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Construir puentes y no muros fue una exhortación que repitió muchas veces. Y fue precisamente el cardenal Re en su homilía quien pareció hablarles a esos mandatarios que hoy por hoy tienen en vilo al mundo, recordando los esfuerzos de Francisco por la paz. La cultura dello scarto. Frente a lo que llamó la cultura del descarte, habló de la cultura del encuentro y de la solidaridad. Il tema poi della fraternità
ha attraversato tutto il suo pontificato. El tema de la fraternidad recorrió todo su pontificado con tonos vibrantes. En su carta encíclica Fratelli Tutti quiso reavivar una inspiración mundial. Una ispirazione mondiale alla fraternità. Perché? A la fraternidad, porque todos somos hijos del mismo Padre que está en los cielos. Con la oración de los fieles leída en 6 idiomas distintos y el comienzo de la liturgia eucarística y la posterior comunión, avanzó la ceremonia que terminó después del canto del Salmo 129, cuando se entonaron las letanías a los santos y finalmente los patriarcas de las iglesias ortodoxas de Oriente elevaron sus plegarias de cierre. Con la bendición final, el cuerpo de Francisco retornó a la Basílica de San Pedro para ser depositado en el papamóvil que tantas veces usó para saludar a sus fieles, pero esta vez para recorrer por última vez no solo las calles vaticanas, también para despedirse como obispo de Roma de sus feligreses, en un enorme homenaje de rosas, vítores y acompañamiento nunca antes visto en la era moderna. En uno de los momentos más conmovedores del día, familiares de reos, niños y quienes en algún momento fueron ayudados por Francisco recibieron su féretro en la Basílica Santa María la Mayor para el último ritual privado antes de concluir los ritos funerarios del hombre que alzó la voz al mundo para defender al medio ambiente, a la honestidad, a la humildad y la sencillez como patrones de un mundo más humano. ...148 delegaciones de países de todo el planeta acudieron al funeral de Francisco, también lo hicieron 10 casas reales. El evento sirvió para acercar a líderes del mundo, por ejemplo, a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvieron una reunión de 15 minutos previo al inicio de la Eucaristía. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se reunió en un almuerzo con el presidente de Argentina, Javier Milei. En el mundo sigue habiendo reacciones al evento histórico que se vivió hoy en la capital de Italia. Las veremos en el siguiente informe. Estamos dentro de la Plaza de San Pedro. Para este punto ya hemos superado el paso por 2 controles de seguridad que incluyó la revisión de maletines y el escáner rayos X. A esta hora miles de personas ya están ubicadas en sus posiciones a la espera del inicio en minutos del funeral que pondrá fin a los 12 años de pontificado de Francisco. Muy emocionante, realmente conmovedor poder despedir a otro argentino, al argentino más importante de la historia, capaz. Nosotros venimos para la canonización, pero igual mi papá vive en Sicilia y con mi hermana vivimos en Dinamarca. Feliz, son sentimientos encontrados, pero muy feliz de estar acá representando. ¿Fue complicada la entrada o no? No, muy ordenado, mucha gente, pero supieron ordenar muy bien los filtros. ¿Y a qué hora llegaron? A las 6 de la mañana. Los controles de seguridad son coordinados por la policía de Italia, los carabineros, la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana. En el lado derecho, mirando hacia la Plaza de San Pedro, estarán los líderes mundiales. En el lado izquierdo, sacerdotes, al igual que en toda esta área. Padre, ¿cómo es su nombre? José Antonio Valero. ¿De dónde viene? De la diócesis de Orihuela, Alicante, del sureste de España. Esta es una fila que están haciendo los sacerdotes que van a concelebrar. ¿Qué requisitos les pide el Vaticano para nada, ninguno. Sí. Gracias, Padre. Y detrás del área reservada para los sacerdotes, los fieles que hicieron la reserva de su entrada de forma gratuita a través de internet o llegaron muy temprano a hacer las largas filas a las afueras de la Plaza de San Pedro. Bien, porque yo la conozco, yo soy rumana, yo vivo aquí, así es que es muy emocionante. Lo importante es estar. Ahora es primero dar gracias a Dios por la vida de Papa Francisco, por todo lo que hizo en bien de la Iglesia y sobre todo porque él desde el cielo va a estar intercediendo por la paz que tanto anhelaba. El ingreso acá, ¿cómo les fue? Pero el ingreso acá ha sido muy sacrificado.
complicado en el sentido de que nosotros hemos llegado a las 3 de la mañana a hacer la fila y pues por eso logramos estos primeros puestos. Hermana, ¿ustedes son de Ecuador? Sí, somos de Ecuador, trabajamos en la misión aquí en Pisa y en la otra comunidad en Subiaco. ...148 delegaciones de países de todo el planeta acudieron al funeral de Francisco. También lo hicieron 10 casas reales. El evento sirvió para acercar a líderes del mundo, por ejemplo, a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvieron una reunión de 15 minutos previo al inicio de la Eucaristía. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se reunió en un almuerzo con el presidente de Argentina, Javier Milei. En el mundo sigue habiendo reacciones al evento histórico que se vivió hoy en la capital de Italia. Las veremos en el siguiente informe. La Basílica de San Pedro albergó a miles de personas para darle el último adiós al Papa Francisco. Definitivamente es un día triste para ver al Papa, pero definitivamente es un día hermoso que todos apreciamos. Reúne a todos aquí en un solo lugar desde todas partes del mundo. No soy creyente, pero creo que es muy importante para todos estar aquí. Creo que es una gran manifestación del pueblo contra la guerra. Es más importante estar aquí que en otros lugares. El presidente Macron, quien asistió al funeral del Papa en Ciudad del Vaticano, se pronunció en su cuenta de X. Al rendir homenaje al Papa Francisco, recuerdo con emoción su visita a Marsella en septiembre de 2023. Un soplo de fraternidad, un momento de paz y esperanza grabado en el corazón de la nación. Al mismo tiempo, Lula da Silva, presidente de Brasil, escribió: Misa funeral por su santidad el Papa Francisco. Otra personalidad que asistió fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó que el Papa Francisco construyó puentes y es nuestro deber saberlos transitar. Hoy nos reunimos para honrar a un hombre que lideró con bondad, fortaleza y compasión. Su legado es de misericordia, justicia y esperanza. Seguirá iluminando el camino. La presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter, también se pronunció sobre el funeral del Papa Francisco a través de su cuenta de X. Suiza se une al resto del mundo para conmemorar una vida dedicada al servicio de los demás. Rinde homenaje al Papa Francisco, que fue una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas. Y la representación de Colombia estuvo a cargo de la canciller Laura Sarabia y la primera dama Verónica Alcocer. Durante la ceremonia se sentaron separadas. A la primera dama, la esposa del presidente, se le vio sentada en la tercera fila, muy cerca, exactamente a 2 filas del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Biden, y también a pocos metros del actual presidente de ese país, Donald Trump, pero también del de Brasil, Lula da Silva, o por ejemplo el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. A fin de cuentas, líderes de todo el planeta que se dieron cita hoy en la Ciudad del Vaticano. Está planeado que este sea el panorama por el resto de la tarde y la noche. Probablemente los peregrinos, fieles católicos, turistas y propios de Roma que visitan la que podría convertirse en la segunda basílica papal más importante de Roma después del evento histórico que vivimos aquí el día de hoy. De momento vamos a regresar con ustedes, que tienen muchas más City Noticias del mediodía. Con fe y devoción, Bogotá se unió al luto mundial por el Papa Francisco. La Catedral Primada celebró una gran misa exequial este sábado para honrar la vida, el legado de humildad y la histórica figura del primer pontífice latinoamericano. Lorena, usted estuvo acompañando esta ceremonia. Así es, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues le cuento que cientos de feligreses se dieron cita en la Catedral Primada, hasta donde llegaron también varios mandatarios y otras personas pertenecientes a la Iglesia Católica. Asimismo, pues se indica que con cantos y con oraciones se llevó a cabo esta ceremonia a partir de las 10 de la mañana, la cual fue presidida por el Monseñor Edwin Baner.
Vanegas. En el pleno corazón de Bogotá, pues cientos de fieles honraron la memoria del Papa Francisco a través de cantos, a través de unión entre los mismos. Asimismo, también pudimos conocer varias historias al interior de la iglesia, historias de personas que ponen su total devoción en la fe del Papa Francisco y también pues en la escogencia del próximo Papa después del cónclave. Les contamos cómo nos fue en la siguiente nota. Con una profunda muestra de fe y recogimiento, Bogotá se unió este sábado al luto mundial por la muerte de su santidad el Papa Francisco en la Catedral Primada, justo en el corazón histórico de la capital. Un escenario donde cientos de fieles se congregaron para rendir homenaje al primer pontífice latinoamericano de la historia. La Santa Misa Exequial comenzó puntualmente a las 10 de la mañana, presidida por Monseñor Edwin Vanegas Cuervo, obispo auxiliar de Bogotá, con la solemnidad que amerita la ocasión. Una ceremonia que estuvo marcada por la oración y el silencio respetuoso. Creo que la mejor lectura que podemos hacer del Papa Francisco es coherencia. En él veíamos reflejada la fe que se hacía vida. En él veíamos reflejado al profeta que conoce la realidad. En él veíamos reflejado al hombre del mundo que realmente sentía con el mundo y estaba interesado por el mundo y por el ser humano. Durante la homilía, Monseñor Vanegas recordó el legado de humildad, cercanía y compromiso social que caracterizó al Papa argentino y llamó a los presentes a imitar su ejemplo de amor por los más necesitados. Realmente yo creo que todo cristiano, creo que no hubo uno que no amara al Papa, ¿no? Entonces por eso es importante que todos los católicos pudieran acompañarlo en el día de hoy en esta celebración que ofreció nuestros obispos auxiliares junto a los sacerdotes del clero de Bogotá. Nuestro padre principal y pienso que teníamos que acompañarlo, estemos donde estemos. Pues un Dios muy grande para mí. Yo le pedí cosas y se me han cumplido. Fieles laicos, autoridades civiles y representantes de la Iglesia en el país elevaron sus plegarias por el eterno descanso del Santo Padre en una celebración que unió a Bogotá en un acto de comunión y gratitud por la vida de Jorge Mario Bergoglio. City Noticias del Mediodía, fin de semana. Local. 12:29, gracias por continuar con nosotros. Escuchen esta historia porque un menor fue apuñalado en el barrio La Libertad de Bosa, al parecer en medio de una disputa entre estudiantes por una gorra. Una persona fue aprehendida por estos hechos, pero no es el primer caso, ¿no, Camilo? Buenas tardes. Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, mire, este es el segundo menor atacado con arma blanca acá en la localidad de Bosa. El primer caso, recordemos, fue por una gorra. El segundo ocurrió anoche acá, precisamente en el parque del barrio La Libertad, en inmediaciones a un plantel educativo. Lo que se conoce hasta el momento es que al parecer sería una riña entre estudiantes de este colegio con otros jóvenes a las afueras acá de la institución. Lastimosamente, un menor resultó lesionado y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, pero me acompaña precisamente el alcalde local acá en Bosa. Bienvenido a City Noticias fin de semana. Bueno, cuéntenos qué han podido ustedes establecer de esto y qué se está haciendo pues para evitar que estos menores se agredan. Bueno, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes de City TV. Pues efectivamente, lastimosamente tuvimos ayer un insuceso en horas de la tarde, producto de una riña, producto de la intolerancia. Un menor ataca a otro menor generándole una herida. Ayer ya tuvo pues un procedimiento médico, hoy como tú lo mencionabas está en cuidados intensivos y esperamos que prontamente salga de su estado, digamos, de salud reservado para poder establecer con mayor claridad y establecer su versión. Los problemas de intolerancia son eso, que no me gustó, que una gorra, que una cosa, que la otra. Es precisamente esa falta de respetar al otro lo que nos lleva a estos insucesos. Lo que nosotros estamos haciendo como alcaldía local es transformar esos imaginarios para lograr que nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes aprendan a respetar al otro, a percibir al otro como lo que es un ser humano que puede tener errores y defectos, pero que se pueden resolver en el marco de la convivencia.
Alcalde local, muchísimas gracias, pero también hablemos de eso que se está haciendo acá, precisamente eso basado en la seguridad. Mire, efectivamente nosotros hemos planteado un escenario de rendición de cuentas en los lugares donde la gente necesita que el gobierno llegue. Normalmente las rendiciones de cuentas se hacen en un espacio cerrado, en un salón o en un teatro, y hoy estamos en este punto haciendo una rendición de cuentas precisamente para reivindicar que ese tipo de hechos necesitan la atención del gobierno local, necesitan que la alcaldía local esté presente en el territorio y necesitan que esa presencia disminuya la ocurrencia de estos hechos. Alcalde, muchísimas gracias. Mire, también estuvimos hablando con los residentes acá en el sector, quienes advierten que justamente este parque se ha convertido en un foco de inseguridad. Un nuevo ataque con arma blanca a un menor de edad en la localidad de Bosa tiene en alerta a la policía en el sur de la ciudad. Agresión que según las autoridades estaría relacionada con una riña. Uno de ellos, o varios, tenían navajas, pero pues uno más o menos como de 14 años fue apuñalado como en la altura del pecho. Se pidió auxiliarlo. El ataque ocurrió en horas de la noche en inmediaciones a un colegio público del sector. Dicen algunos testigos que los involucrados serían los responsables de dedicarse al hurto de gorras en el barrio. No sepa si en el recreo, creo que fue la semana pasada, la antepasada, que mataron a un menor también por una gorra. Aquí mismo en el barrio hemos visto que por gorras han sacado a correr a pelados. Al lugar llegaron uniformados de la policía. El menor lesionado fue llevado a un centro médico, quien permanece en una unidad de cuidados intensivos. En este momento estamos adelantando las investigaciones para esclarecer estos hechos, teniendo en cuenta que se tiene una persona aprehendida para verificar si tiene algo que ver con este lamentable hecho. De acuerdo con algunos residentes del barrio La Libertad, el parque se ha convertido en un foco de inseguridad. Son, digamos, menores entre 14 y 15 años que no les, o sea, que son locos y no les tiembla la mano, no miden las consecuencias, entonces pues lo hacen por eso. Pero sí delicado porque más que todo en esta zona, que es donde le comento, o sea, no es solo, digamos, de ahorita porque uno ve mucho robo en ese parque y es porque se presta por la oscuridad. Por esta razón, habitantes de la zona piden a la policía intervenir dicho parque y de esta manera evitar que se sigan presentando este tipo de riñas que hoy tienen a un menor en una UCI y otros hechos delictivos. Muy bien, ahora nos trasladamos a la localidad de Engativá porque es preocupante el panorama de inseguridad en el barrio Gran Granada. Ayer estuvimos atendiendo el llamado de la ciudadanía por los constantes hurtos en una ciclorruta, pero en ese mismo instante, en otro sector del Humedal, 4 delincuentes hicieron de las suyas y atacaron a 4 personas. Preocupante panorama de inseguridad en el barrio Gran Granada. Mientras atendíamos el llamado de la comunidad por un hurto en una ciclorruta, delincuentes hacían de las suyas en otro punto del Humedal, asaltando a un grupo de personas. Más o menos en un mes estamos entre 10 y 12 hurtos. El asunto es que, lo que yo te comentaba, primero se presentaban en la zona del sendero palafítico porque allí tenían la posibilidad de por las dos partes encerrar a la víctima y poder hurtarla, como nos sucedió con la persona de la bicicleta y otras tantas que ya hemos tomado acá. Observe cómo una de las víctimas, al parecer un operario del sistema de transporte público, huye de los delincuentes por uno de los senderos ambientales y en medio de su desespero se lanza al humedal para no ser atracado. Las otras 3 personas, que fueron las que le robaron los equipos, las cámaras y los binoculares, se fueron por el otro lado. Nos reportaron los vecinos de Parque Central de Occidente 3. Les dio miedo tomarles foto porque estos tipos empezaron a dar disparos al aire en él. Ante este crítico panorama, habitantes de la zona llevan pidiendo a las autoridades locales cerca de 2 años la instalación de un CAI y mayor presencia de la policía. Pedimos atención de las entidades porque aquí tenemos población de todo tipo, tenemos los niños del colegio, tenemos los residentes del sector y necesitamos una acción efectiva, pero directamente desde Policía de Carabineros, porque la zona urbana la atiende el CAI de Villas de Granada con todas las dificultades que pueda tener por el tema poblacional, pero esta zona que está a cargo de la CAR no la está protegiendo absolutamente nadie y es lo que se presta para este tipo de actividades delincuenciales.
Por esta razón piden a las autoridades dar con estos bandidos que tienen azotado al sector y quienes están atracando a cualquier hora del día con machete en mano y hasta con armas de fuego. 12:37, hablamos ahora de traumas en la movilidad, esta vez en la vía que de Bogotá conduce a La Calera. ¿Qué fue lo que pasó allí? Julie, usted está en el sitio, buenas tardes. Rafael, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. A esta hora yo los saludo desde el sector conocido como Bosques de Bellavista, aquí en la vía que comunica hacia el municipio de La Calera, donde las últimas horas se registró una jornada de manifestaciones por cuenta de la comunidad que habita en estos sectores, que le están haciendo varias peticiones a las autoridades. Aquí nos encontramos precisamente con Angélica Larrota, ella es presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector. Bienvenida a City Noticias del fin de semana. Cuéntenos ustedes cuáles son las peticiones que están exigiendo. Vale, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar acá en el territorio. Bueno, nosotros realmente llevamos muchos años pidiendo se tomen medidas para solucionar el tema de accidentalidad en el territorio. En este momento tenemos 2 accidentes muy recientes esta misma semana. Uno de ellos fue el de mi hija, que fue el motivo que me llevó a convocar a la comunidad y a las juntas vecinas para que hiciéramos un plantón por el derecho a la vida. Sencillamente es que la gente, los señores conductores, por favor, tomen conciencia de la precaución, que no prima únicamente la vida de los ciclistas ni la vida de los señores motociclistas, sino la vida en general, por el ser humano. Muchísimas gracias, eso es lo que están pidiendo las comunidades en este sector, pero en el siguiente informe les contamos más detalles de lo que fue esta jornada. Buenos días. Al momento, este fin de semana inició con bloqueos en la vía La Calera por cuenta de las comunidades que ven muchas afectaciones con una vía de alta afluencia que no da abasto con las necesidades de los habitantes alrededor ni de quienes la transitan. Es un peligro pasar la vía, no respetan los de las motos, los ciclistas bajan a una velocidad tenaz. Tuvimos esta semana 3 accidentes en esta vía. Entonces, pues hoy nos tomamos las vías por eso, porque es que no nos respetan. La comunidad se reunió con la alcaldía de Chapinero y personal de movilidad para exigir que sus peticiones sean escuchadas. Estamos pidiendo una señalización porque no la tenemos por sobre la vía donde, digamos, la gente se pueda mirar, instruir y ante todo llamar conciencia para bajarle al tema de velocidad. Entre eso estamos haciendo la petición de unas cámaras de velocidad. La otra parte es la socialización con el tema de los ciclistas y los motociclistas, sobre todo los fines de semana, porque es otra parte. Ni siquiera los transportes del CID nos pueden recoger ni dejar, o cualquier transporte público, porque no, digamos, el CID pasa derecho. El bloqueo que comenzó sobre las 8 de la mañana de este sábado provocó que la vía Bogotá-La Calera estuviera cerrada durante aproximadamente 2 horas en ambos sentidos. Sin embargo, las autoridades lograron mediar la situación y despejar la vía. Cambiamos de tema porque las intensas precipitaciones de las últimas horas siguen generando emergencias aquí en la capital colombiana. Según el más reciente reporte del IDIGER, serían más de medio centenar de eventos que se reportaron en las últimas horas. A continuación les contamos. Las intensas lluvias de las últimas horas no han cesado en Bogotá. Durante toda la noche y madrugada de este sábado continuaron reportándose emergencias en varios puntos de la ciudad. En varios puntos del norte de la capital, el cuerpo de bomberos tuvo que evacuar con motobombas varios edificios como en la calle 131 con carrera quinta o la calle 124 con carrera séptima, en zonas comunes como sótanos de edificios residenciales que se inundaron. Por fortuna, sin personas lesionadas. Según el reporte de las autoridades, la mayoría de emergencias que han sucedido han sido por daños en redes de alcantarillado, caída de árboles y daños en redes de acueducto, por lo que las autoridades entregaron algunas recomendaciones. El IDIGER se encuentra monitoreando la situación y coordinando las acciones de respuesta necesarias con todas las entidades que hacen parte del sistema de respuesta con diferentes entidades. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, tomar precauciones y reportar cualquier emergencia a la línea 123, así como evitar transitar por zonas de riesgo. El más reciente balance del IDIGER señaló que preliminarmente se han registrado y atendido 56 eventos en 12 localidades, los más recurrentes como consecuencia de las fuertes precipitaciones en la capital.
Y en medio de las fuertes lluvias de las últimas horas, en un operativo conjunto, adelantan limpieza y mantenimiento de canales y sumideros. En lo que va del año, escuchen esto, se han recogido cerca de 20.000 metros cúbicos de residuos, entre ellos llantas, muebles y escombros. Liceo, usted acompañó esta actividad, ¿cómo le fue? Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Pues nos encontramos con que son más de 300 personas que se despliegan a lo largo y ancho de la ciudad para hacer ese proceso de limpieza de canales. Y es que allí, pues este personal trabaja bajo la lluvia o el sol. Recordemos, Rafael, que tan solo en el 2024 se recopilaron más de 80.000 metros cúbicos de residuos. Y en lo que va de este año, pues como usted lo mencionaba, van cerca de 20.000. Desde hace 3 años y medio, Alexandra trabaja como operaria de limpieza de canales, una labor que debe hacerse manual, bajo la lluvia o el sol, y con la que puede llevar el sustento a su familia. Nosotros recogiendo, ellos vienen, botan, o sea, no tienen conciencia de lo que están haciendo. En medio de las fuertes lluvias de las últimas horas, Alexandra forma parte de las 350 personas desplegadas en cuadrillas mediante trabajo articulado entre el Acueducto y Aguas de Bogotá, que trabajan desde las 6 de la mañana para hacer las limpiezas de canales y sumideros. Esto es una labor, pienso yo, que pues no mucha gente la hace. Ya nosotros hacemos lo que es el rastrilleo detrás de los guadaños, recogemos basura, recogemos cualquier clase de escombro y basuras que se encuentren dentro del canal. Esto es un tema de todos y de ciudad. Efectivamente, esa colillita, ese sobrecito de las papas termina en los cuerpos de agua. Solo en el 2024 sacamos más de 80.000 metros cúbicos de residuos. El trabajo de operario de limpieza de canales, como el que hace Alexandra, implica rastrillar, podar y hasta recoger residuos, todo en pro de evitar inundaciones. Lo más difícil es a veces el clima, la cantidad de basura que encuentra uno en los cuerpos de agua. La gente no se preocupa por eso, basura, escombros, muebles. Papelitos como los que a veces se arrojan en las calles terminan así, como estos, llegando a los cuerpos de agua. Y es que Bogotá tiene más de 250 como estos que están interconectados y que terminan llegando al río Bogotá. Anoche y esta mañana llovieron más de 100 milímetros, lo cual más o menos es equivalente a 2 semanas de lluvia. Entonces, pues esa cantidad de agua, más los residuos que nosotros encontramos arrojados en los sitios que no son, pues genera todo este tipo de problemas. Desde el distrito hacen un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia ciudadana y evitar el arrojo de basuras de forma clandestina a los cuerpos de agua y en otros espacios de la ciudad. Y de otro lado, en Corabastos investigan el colapso de un muro que dejó a 2 personas lesionadas que fueron valoradas por organismos de socorro allí. Lorena, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe de este hecho? Rafael, antes de responderle a su pregunta, le quiero contar que hoy día sábado de mercado la plaza funciona con total normalidad, pero precisamente para hablar sobre lo que sucedió en una de las estructuras está con nosotros el subgerente comercial. Bienvenido a City Noticias. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en la parte alta de este lugar? Bueno, Lorena, buenos días a todos. ¿Qué sucedió? Ayer más o menos a las 10:30 de la noche. Lamentablemente un muro que es el antepecho de esta bodega que usamos para proteger y que no se metan palomas ni nada, ni que se acumule mugre, pues se cayó, se desprendió por acumulación de agua. Entonces se cayó, pero como tú puedes ver ya está completamente normalizada la situación, estamos en reparaciones, tuvimos que cerrar algunos locales, hay 2 personas que salieron afectadas, pero gracias a nuestra reacción por la ambulancia tuvimos digamos una reacción muy rápida para atenderlos y ya están sin novedad. Obviamente con algunas coyunturas. Y pues sea de paso, Lorena, invitarlos, tú misma lo has apreciado, Corabastos está funcionando normalmente, todas las marcas activas, todos nuestros comerciantes trabajando y los invitamos pues a que nos visiten a Corabastos y continúen comprando como siempre. Frente al estado de salud de las 2 personas lesionadas, ¿qué se sabe? Son 2 personas, digamos que uno tiene digamos que una pequeña digamos que fisura en el rostro y otras personas la están examinando para otras afectaciones que tiene en el cuerpo. Todavía no tenemos el dictamen médico, pero están fuera de peligro, pero están en revisión. O sea, su vida no corre peligro, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Esta es toda la información desde Corabastos, Rafael. Hay que aclarar también que el muro no corresponde a una estructura propia de la bodega Reina, que fue
donde se presentó pues este accidente que, como ya lo dijimos, dejó 2 personas lesionadas sin gravedad. Continúe usted con más informaciones, City Noticias del Mediodía. Lorena, gracias. En directo desde Corabastos continuamos con más noticias y cambiamos de tema porque se registró un impactante siniestro vial en Guaduas, Cundinamarca. Julio, usted tiene los detalles de este accidente. Rafael, retomamos la información de tránsito y movilidad con este grave accidente que se reportó en el sector conocido como el Guaduero, precisamente en el municipio de Guaduas, Cundinamarca. Allí otros conductores que se encontraban circulando por esta vía lograron captar en imágenes cómo un conductor de una tractomula presuntamente se habría quedado sin frenos, perdió el control de su vehículo y lastimosamente en el choque falleció en el lugar. Por estos hechos, pues las autoridades tuvieron que llegar a atender la emergencia, pues para mitigar el impacto de evitar un posible incendio u otra emergencia que se desencadenara por el choque de este vehículo y poder habilitar el tráfico por este corredor vehicular. Y cambiamos de tema volviendo a noticias aquí en la capital colombiana, porque durante esta mañana el Cuerpo de Bomberos de Bogotá tuvo que realizar el rescate de una persona que quedó atrapada en un vehículo tipo tractocamión que colisionó contra lo que sería un semáforo en la avenida NQS con calle Sexta, justo en esta rotonda. Por fortuna el Cuerpo de Bomberos pudo rescatar a esta persona y entregarlo a unidades de la Secretaría Distrital de Salud. Por ahora esta es toda la información. Continúen con más en City Noticias del fin de semana. Muy bien, aquí termina City Noticias de las 12 fin de semana. Ustedes, gracias por su sintonía y los esperamos esta noche a las 8 en punto con muchas más historias y noticias. Feliz tarde.